Creo que tiene problemas en conectarse. Ah, vale, vale, vale. Voy a ver el Vaya, chat. vaya, Nueva York con falta de tecnología. Y al que no es Pablo, la imagen de Pablo la habéis los demás, yo solo de la Sí, sombra. sí, a Pablo lo estoy viendo Ah, ya perfectamente. lo veo, yo también te veía, perdona Pablo, nada. Pues, Perdonado. ahora, cuando quieras, Juan, ¿quieres decir unas Sí, palabras de apertura? Tenemos a dar la palabra a todo el mundo. bueno, pues sobre todo bienvenidos a esta tercera mesa ya del Quizit 2012. De verdad que es un privilegio teneros aquí y en esta modalidad tan virtual, pero a la vez tan innovadora, que es lo que buscamos en este congreso, ¿no? Que la innovación sea una de nuestras, no solo una de nuestras, sino una de nuestras realidades, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar, si queréis, si tenéis alguna prisa especial o si no, pues damos orden de palabra como viene aquí especificado. ¿Alguien tiene especial prisa? Parece que no. No se oye. Bueno, pues yo A ver, me he ahora. quedado porque... hola, ¿me oyes? Bien, pues creo que si todo es normal, pues empezamos por el propio Pablo y ya está. Pues ¿Sí, vamos a ahora? esperar. ¿Sí? Yo te digo bien. Ah, vale, es que no sé por qué se había silenciado. Podemos Vale. empezar, si queréis, con Pablo. Es que te doy yo sin querer a silenciar porque me equivoco al darle al botón. Es que me había silenciado yo porque estaba hablando con Piño. Pues Pablo, empezamos por ti que estás a la extrema derecha y seguimos así, como los judíos o los árabes, de derecha a izquierda. Perfecto. Pues nada, yo junto con Berta García Orosa he preparado una ponencia, de hecho tenéis un PowerPoint de apoyo si queréis consultarlo, que habla sobre las salas de prensa online en la administración local. Y lo Perdón que un se trataba... segundo, explico el Sí, PowerPoint. Vamos a ver, entráis, no hagáis nada con la página esta, abrís una nueva pestaña, ahí entráis en Quizid y ahí donde pone, ahora os lo digo, espérate, que hablo mucho y luego resulta que la tengo aquí. Y ahí donde veáis la parte que dice ahora, y ahí veréis una pestaña. Bueno, ya lo hice yo mal. Ahí veréis una pestaña al principio, página principal, en la que vienen las comunicaciones. Y abajo tenéis los PowerPoint, ¿vale? El vuestro es el de García Orosa y Vázquez Santa, el último de todos. exacto. Lo minimizáis en la parte derecha de la pantalla o izquierda, como queráis, y lo podéis ver a la vez, porque se sobrepone la imagen, se come un poco de pantalla, pero sobrepone lo que va diciendo Pablo con el PowerPoint. Lo que sí le pido a Pablo, que como él no puede pasar los PowerPoint porque no hay tecnología para tanto, lo que nos puede ir indicando es pasáis de diapositiva o estamos en la diapositiva 3 o en la 5 o en la 12 para que podamos ir tranquilamente, ¿de acuerdo? Perdón la interrupción y ya estamos. Muchas gracias. Pues Pablo, tienes la palabra. Vale, gracias. Bueno, como os estaba comentando, junto con Berta García Orosa he preparado una ponencia sobre las salas de prensa online y la administración local en los ayuntamientos. Y se trataba de comprobar si la información que dan en estas salas de prensa es de partidos políticos o bien, como debería ser, un servicio al ciudadano. Si pasamos a la página 2 del PowerPoint, vemos que las premisas que deben regir siempre la comunicación en cualquier institución y también, por lo tanto, en la administración municipal es la transparencia. Es decir, el fin último de la administración debe ser transparente para sus administrados. Y además, esta comunicación que se establece con los ciudadanos debe ser democrática. Pero en el caso de las administraciones se produce una peculiaridad, una particularidad, y es que confluyen los actores y poderes con intereses diferenciados y en ocasiones contrapuestos. Y esto viene dado porque los partidos políticos, que son los que al final sustentan las administraciones, porque la persona que está al frente de una institución evidentemente pertenece a uno u otro partido político, tienen una naturaleza difusa, ya que se sitúan entre el ámbito de lo público y lo privado, están a medio camino entre las dos esferas. Y eso provoca, o debería provocar, una diferencia en tres niveles, que son el del emisor, el del mensaje y el del receptor, y estas diferencias deberían traducirse y trasladarse a la estrategia de comunicación y al propio diseño de la sala de prensa. En cuanto al emisor, si hablamos de la institución, pues debe ser siempre ser el sector público y sería sin ánimo de lucro, mientras que en el tercer sector sería una entidad privada también sin ánimo de lucro. Respecto al mensaje, pues en el caso de la administración pública de la institución persigue un fin informativo y está apoyado en la legalidad y en la obligación, por tanto tiene por fin último la información y la transparencia, mientras que en el caso del tercer sector lo que se persigue es la movilización social y la intención última es la de crear un cambio, una actitud, un valor
o una situación en la sociedad. Y también hay un diferente nivel al respecto de los receptores, porque mientras que la administración... Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta tercera mesa del correspondiente al aula virtual número 2 del Quizit 2012. Esta mesa titulada Investigación 3, últimas tendencias en proyectos oficiales y no oficiales, desde el I+D+I hasta las investigaciones no regladas, donde los coordinadores primero son Mariana Pisa y José Jesús Vargas, y los ponentes serán Mónica Barrientos, Pablo Vázquez, Andrea Gutiérrez y María Teresa García Nieto. Y además tenemos la fortuna de contar con Pablo Vázquez y con Andrea Gutiérrez, desde Lugo y Salamanca respectivamente. Vamos a empezar primero por Pablo para que nos cuente, en este caso, su aportación a esta mesa. Así que, Pablo, cuando tú quieras. Pues en lo relativo a la metodología, hemos partido de dos preguntas. En primer lugar, ¿son realmente institucionales las salas de prensa o responden a intereses políticos concretos del partido y del gobierno? Y en segundo lugar, ¿responden al fin democrático de la información al ciudadano o bien responden a los intereses del partido de gobierno? A partir de estas dos preguntas hemos formulado la siguiente hipótesis. La mayoría de los gabinetes de comunicación mezclan tareas de comunicación institucional con las propias de partido, con la consiguiente confusión de las bases de la transparencia democrática y de información como servicio público. Y para verificar o refutar esta hipótesis, hemos optado por un doble método. Por una parte, un análisis cuantitativo y por otro, un análisis cualitativo. Dentro del cuantitativo hemos incorporado tres herramientas. En primer lugar, las salas de prensa institucionales, con sus 1.268 documentos que emitieron los 145 ayuntamientos españoles más poblados entre la semana del 23 al 29 de julio de 2012. A mayores de este análisis cuantitativo de las salas de prensa institucionales, también hemos hecho un análisis cuantitativo de las salas de prensa de los partidos tanto en el gobierno como en la oposición. Y por otra parte, el análisis cualitativo, que ha consistido en una encuesta semiestructurada dirigida a los responsables de los gabinetes de comunicación, en la que, a partir de una batería de 20 preguntas, nos interesábamos por diferentes ítems, como puede ser, a título de ejemplo, la percepción que tenían sobre la existencia de casos de personas que simultanean las tareas de comunicación de la institución y la del partido, o bien la participación de los periodistas adscritos a un ámbito de comunicación institucional en actividades exclusivamente de partido, como puede ser una campaña electoral. Si avanzamos hacia la cuarta diapositiva, vemos las características que debería regir toda actividad comunicativa en los ayuntamientos españoles, y es que deberían ser, de entrada, caracterizarse siempre por la continuidad y la permanencia. ¿Qué implicaría esto? Que en una coyuntura eventual de crisis o de ruptura de gobierno, etcétera, la comunicación siguiese funcionando, al igual que el resto de la administración. Por eso, no se entiende muy bien que estos principios de continuidad y permanencia no se cumplan por las siguientes razones. En primer lugar, porque el 56,3% de los municipios analizados solo cuentan con un gabinete institucional, es decir, que utilizan este gabinete tanto para canalizar la actividad de la institución como para canalizar la actividad de los propios grupos políticos de gobierno. Es decir, se acaba generando una confusión en los receptores de estos comunicados. En segundo lugar, la continuidad no puede ser garantizada cuando el 66,2% de los trabajadores tienen contratos de confianza vinculados al partido político en el gobierno. ¿Qué implica esto? Pues implica que están sometidos a la voluntad del político y eso les impide, digamos, hacer méritos y poder prolongarse en la institución cuando se produce un cambio de gobierno inevitable en democracia. En tercer lugar, el 43,7% de los encuestados dicen haber participado en las últimas elecciones municipales, a pesar de que, como acabamos de ver, la mayoría están adscritos a la institución única y exclusivamente. Es más, probablemente este porcentaje tan elevado ha participado porque el 46,5% de ellos sentían que su puesto de trabajo dependía del resultado de estas elecciones. Con todo, la percepción sobre lo que se está haciendo es diferente a lo que muestran los datos, porque el 60,6% de los encuestados consideran que no es ético simultanear las tareas de partido con las de la institución. Pero también es cierto que el 63,4% sí que dicen conocer casos donde se produce esta simultaneidad de tareas entre el partido y la institución. Por último, un último dato al respecto de cómo comunican los ayuntamientos españoles, lo encontramos en que solo el 28,4% de los contenidos son promovidos por el conjunto de la institución. Frente a un porcentaje tan elevado de gabinetes institucionales, lo que están trasladando es el mensaje político del partido político en el gobierno. En la siguiente diapositiva, la número 5, podemos ver cómo se utilizan las salas de prensa online al servicio de las siglas del partido en el gobierno. Y hemos encontrado pues hasta 6 formas de utilizarlo. En primer lugar, la atención centrada en la presencia del alcalde, es decir, se produce un desplazamiento en la priorización de la atención, que pasa de estar centrada en el acontecimiento para estar centrada en el actor. Es decir, la noticia no es que se presenten los documentos, o los presupuestos, perdón,
sino que el alcalde entrega la documentación de los presupuestos de 2012 en formato digital. Es un titular del Ayuntamiento de Puerto de Santa María. Otra forma de utilizar las salas de prensa online al servicio de las siglas del partido en el gobierno, pues haciendo referencia a asuntos que no son de competencia municipal o aquellos en los que la competencia e injerencia es nula. Por ejemplo, en Avilés, leemos el siguiente titular: concejala de Igualdad, con la propuesta del PP nos ponemos a la cola de Europa. O en el Ayuntamiento de Lugo, la concejala de Economía agradece el trabajo de los funcionarios en un momento en que son víctimas del acoso y de los recortes del PP. Están haciendo referencia a asuntos, pues el aborto y los recortes, que son temas de ámbito supramunicipal en los que el Ayuntamiento no puede intervenir. Otra manera más de utilizarlo, pues es ejerciendo de altavoz de reivindicaciones a instituciones que son jerárquicamente superiores por el hecho de que están gobernadas por un partido político de diferente color. Por ejemplo, en Jaén, en una semana se emiten hasta 3 notas en contra de la Junta de Andalucía. Como sabéis, Jaén gobernada por el PP, Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista. Cuarta forma de utilizar las salas de prensa online al servicio del partido, pues incluyendo la web municipal, comunicados emitidos por otras instituciones de gobiernos amigos, sin que se haga un filtrado y sin que haya un tratamiento específico por parte de la administración local. Por ejemplo, en Alcalá de Guadaira, donde el alcalde aparece presentado como senador, es decir, probablemente sea una nota emitida por el grupo del Senado, por el grupo socialista del Senado, pero aquí aparece como senador en un foro, en una web, donde debería aparecer como alcalde. O también el caso de Puerto Llano, donde en un ayuntamiento aparece una nota de prensa con el siguiente titular: la Diputación seguirá apoyando el programa de acogida de saharauis. Quinta manera de utilizar las salas de prensa online al servicio de las siglas del partido, pues mezclando el contenido institucional, es decir, los datos objetivos, los datos irrefutables, con la respuesta a las declaraciones de la oposición. Por ejemplo, en Gandía, en un balance de fiestas, a mayores de los datos del balance, se dice lo siguiente: son las cifras lo que importa, no lo que diga la concejala socialista. Y por último, una última manera de utilizar las salas de prensa online al servicio de las siglas del partido es pues con una actitud claramente revisionista respecto a los anteriores gobiernos. Es algo que aparece mucho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Coruña, donde en 8 notas de prensa que se emiten en una semana, 5 hacen referencia pues a la necesidad de marcar diferencias entre periodos e intentan provocar pues esta ruptura temporal con lo anterior. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hacer mención a la participación ciudadana, porque como todos sabemos, Internet es un foro que de alguna manera nos permite, una herramienta que nos permite una comunicación más horizontal y que teóricamente debería garantizar una mayor participación ciudadana en la administración local. ¿Ocurre esto en realidad? Partimos de 3 parámetros para averiguarlo. En primer lugar, el acceso a la información. Se trataba de ver si es libre y abierto en los ayuntamientos, y hay que decir que sí es cierto, menos en un ayuntamiento, el de León, que requiere un registro para poder acceder al contenido de la sala de prensa. En el resto sí es libre y abierto en todos los casos. La cosa cambia si nos referimos a la posibilidad de incluir comentarios. Sabemos que, por ejemplo, los comentarios pueden ser una herramienta fundamental para dar aviso de cualquier cosa que está ocurriendo en el barrio, o para garantizar una mayor participación y una mayor apertura de cara al administrado. Pues bien, solo una de las 145 salas de prensa, la de Orihuela, permite que se incluyan comentarios. Si bien es cierto que en el momento de realizar este análisis, como digo, del 23 al 29 de julio de 2012, estaba cerrado a comentarios. Por último, una última manera para analizar si se produce una participación ciudadana real y efectiva o bien es solo de cara a la galería, es la presencia en redes sociales. Es decir, se trataba de ver si los diferentes ayuntamientos permitían compartir con un botón al final de cada nota de prensa sus contenidos en redes sociales. 60 de ellos, apenas no llega a la mitad, de hecho, permiten compartir esos contenidos. La red social predilecta es Facebook, con 59 casos, le sigue Twitter con 58 y Twenty con 40. Una opción muy socorrida y que además creemos que es conveniente es la de utilizar botones de agregadores. Por ejemplo, ShareThis, que instala botones al final que es como un conglomerado de aplicaciones que la verdad facilita bastante la tarea. Si continuamos en la siguiente diapositiva, en la número 7, una vez que hemos comprobado que efectivamente hay contenido político en la web institucional, lo que queremos saber es si también se produce la situación inversa, es decir, si hay contenido institucional en la web política. Y aquí nos encontramos, para averiguar esto, lo que hicimos fue un análisis, contrastar, mejor dicho, lo que aparece publicado en la sala de prensa institucional con lo que aparece publicado en la sala de prensa del partido o partidos en el gobierno. Y aquí nos hemos encontrado hasta con 4 situaciones. En primer lugar, que las notas de prensa de la institución aparecen íntegra y literalmente copiadas en la web del partido de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Arganda del Rey, en la web del partido del gobierno se informa de una visita institucional de Su Majestad el Rey al Centro de Control de Satélites de Lispasat, cuando es un contenido claramente institucional. Segunda situación que nos encontramos, pues que hay informaciones que son a todas luces institucionales y que son claramente de administración, que aparecen exclusivamente en la web del grupo municipal en el poder. Por ejemplo, esto ocurre en Alcoy, donde en la web del partido político en el poder se habla de la aprobación de una ordenanza o de cambios de aparcamiento, y también en Valladolid, donde se habla de estacionamiento gratuito para la zona hora o de una condena institucional a disparos de locales de vecinos.
Estos son actividades claramente institucionales y actividades que son nada políticas, pero que sin embargo aparecen en la web del grupo municipal en el poder. En tercer lugar, otra situación que nos encontramos haciendo este análisis, pues es que un ayuntamiento, mejor dicho, un partido político que está en el gobierno del ayuntamiento, en este caso el de Toledo, la sala de prensa del Partido Socialista de Toledo redirecciona directamente a la sala de prensa institucional del Ayuntamiento de Toledo, con lo cual se produce una identificación absoluta y equivocada, evidentemente, entre lo que es el partido y el ayuntamiento. Último caso de lo que nos hemos encontrado. Estos son 13 casos, además, es lo minoritario. Pues son aquellos casos en donde hay un tratamiento específico y pormenorizado y una diferenciación clara entre el contenido emitido en la institución y el grupo político. De hecho, por ejemplo, el ejemplo de Molina de Segura, mientras que el enfoque en la institución es el siguiente: 90 empresarios de la Vega Media se reúnen para intercambiar recomendaciones y generar nuevas oportunidades de negocio. Es una web institucional. Por el contrario, en la web de partido, el partido en el poder, se dice: el PP de Molina de Segura trabaja para fomentar más empleo y más visibilidad de empresas en la Vega Media. Si seguimos avanzando ya en la penúltima diapositiva, en la número 8, vemos cómo es el tratamiento de la oposición en la web institucional. Lo más frecuente, es decir, bueno, más frecuente, mejor dicho, no en todos los casos, en el 100%, es tan frecuente que es en el 100% de los casos, hay una total ausencia de las notas de prensa emitidas de la oposición en todas las webs institucionales. Para averiguar si esta ausencia se producía porque no hay actividad comunicativa o bien porque esta actividad comunicativa se excluye deliberadamente por parte del gobierno de la institución, hemos analizado si los grupos políticos de la oposición, que son en este caso 375 grupos en todas las ciudades españolas, en las 145 ciudades objeto de análisis, y hemos visto que en 92 casos, un 65,7%, sí tienen actividad comunicativa. Por lo tanto, el problema surge en que si se aplica el mismo criterio para los grupos políticos que están en el gobierno, las informaciones de la oposición también deberían estar presentes. Sería justo que todos gozasen de las mismas oportunidades de visualización y de representación en una herramienta pública. Es más, si atendemos a los principios de representatividad y de pluralidad en estas corporaciones elegidas por sufragio universal, sabemos que los políticos, con independencia de formar parte coyunturalmente del gobierno de la oposición, están igualmente legitimados con los votos de sus ciudadanos. Y ya, si vamos terminando con la última diapositiva, a modo de conclusión, queremos centrarnos en 4 ideas. En primer lugar, que existe una frontera difusa entre la administración y el partido político, esto que hablamos al principio del primer y el tercer sector, que se cruza continuamente en los dos sentidos. Es decir, tanto aparecen informaciones políticas en la web institucional como aparecen informaciones institucionales en la web política. Por eso, nos parece que es más que evidente que existe una priorización de los intereses del tercer sector en los órganos de comunicación de los ayuntamientos. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca dos causas clarísimas, dos consecuencias clarísimas. En primer lugar, perjudica a la comunicación democrática entre la administración local y el ciudadano, porque el ciudadano no se le está informando de lo que él quiere, sino de lo que el partido político quiere y no es lo que a él le interesa forzosamente. Y en segundo lugar, porque desvirtúa la esencia de los gabinetes de comunicación institucionales, que han nacido para dar una información institucional, una información apolítica, y en muchos casos por lo que están trasladando es justo lo contrario. Y esto es todo por mi parte, desde luego. Pues muchas gracias. Además, la comunicación política que me encanta, aquí hablo yo ya a título personal, a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, hay una cosa que está clara. Te ha faltado solo una frase casi del siglo XIX, que eran los cesantes, las cesantías, ¿no? Entra un partido y pone su gente, entra otro partido y pone la suya, ¿no? La figura del cesante la reflejó muy bien en literatura. Pues luego entraremos al debate porque sí quiero comentarte un par de cosas y bueno, ahora intentando un poco más de prisa y le toca exponer a ella, pero sí luego quiero retomar el tema de tu ponencia. Así que, Juanín... Sí, pues perfecto. Después de la aportación de Pablo Vázquez, muchísimas gracias, Pablo, por esa explicación, que sí que seguro que hay que aportar muchas cosas y lo dejamos ahora para el final de todas las ponencias y hablaremos largo y tendido porque ha sido muy interesante. Le damos el turno a Andrea Gutiérrez y posteriormente... perdón. Sí, cambiamos el orden, perdón. Que lo tenía apuntado aquí antes. Nada. Pues damos entonces la palabra a Clara Santos, nuestra excelente profesora, además venida de Colombia y amiga de este Congreso Quicit desde su fundación. Así que, Janet, cuando quieras, la palabra es tuya. Bien, muchas gracias. Andrea, disculpa, es que tengo que marcharme y entonces, bueno, pues te pido por favor excuses y me permitas presentar a continuación pues mi ponencia.
Intentaré ser un poco breve, pero bueno, me parece interesante poder plantear el tema de los congresos en el seno de este congreso. Mi ponencia se tituló Las nuevas tecnologías y la difusión del conocimiento científico, los congresos virtuales o e-congresos, como electrónica. Bueno, pues la idea es... Hola. Ahora no oigo nada. Perdona, Janet. Si dile que no se le está oyendo. A ver, un Disculpa, segundito. Sí, no, yo tampoco la oigo. Perdona un momentito, Janet, es que no te estamos oyendo. La que sí he oído ahora, María Teresa Palomo, a la que doy la bienvenida. Hola, Sí, gracias. Sí, es que no se te oía, Janet. No sé si Ahora, ahora me Ahora sí, ahora sí. Vale. Disculpa, ¿No bienvenida, me Teresa. veíais desde hace mucho? No, los últimos 15 segundos. Vale, ok, tal vez he tocado algo sin darme cuenta. Bueno, pues os decía que desde el punto de vista de los congresos, pues contextualizar y conceptualizar en torno a ellos, porque es algo sobre lo que poco material se encuentra, material escrito se encuentra, no se ha documentado, y la verdad vale la pena entender que podemos testimoniar estos congresos desde la misma circunstancia de realización de los congresos. Su importancia, pues como es lógico desde el punto de vista de la educación, pues es uno de los instrumentos esenciales para el aprendizaje permanente. Entonces, contextualizado dentro del aprendizaje permanente, los congresos son aquello que nos nutre y aquello que nos permite mantener un constante update, una constante actualización sobre las materias que son de nuestro interés y sobre las nuevas tendencias y nuevos desarrollos. Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, pues evidentemente cobra gran importancia la realización de los congresos, no solamente por su infraestructura y su logística, que fue tal vez el inicio de la penetración de las TICs en los congresos, sino porque hoy en día, pues tal como estamos viviendo hoy en este congreso online, pues tenemos cada vez más congresos insertos en el mundo de la virtualidad, deslocalizados, destemporalizados, en los que intentamos aprender las nuevas tecnologías al servicio de los mismos. El congreso, pues por definición, es una conferencia generalmente periódica en la que los miembros de una asociación, cuerpo, organismo, profesión, etcétera, se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas. Esto según la RAE, pero también según la Unión Europea, los congresos científicos también cobran importancia en el ámbito, como ya mencioné antes, de la educación permanente. La Unión Europea además define 8 competencias en cuanto al aprendizaje permanente, que las podemos ver muy en la línea de lo que son los congresos. Las competencias serían la comunicación en lengua materna, y piénsese cada vez más en las competencias lingüísticas que debemos tener y asentar y desarrollar para poder presentar nuestras comunicaciones. La comunicación en lenguas extranjeras, cada vez más los congresos internacionales cobran fuerza y tenemos que presentar ponencias y presentar comunicaciones con un abstract, con unas keywords, unas palabras clave que cada vez más nos están exigiendo ponernos al día en lo que es otras lenguas. La competencia matemática, las competencias básicas en ciencia y tecnología, y para ello basta mencionar el uso de estadísticas, que a la orden del día pues tenemos el ejemplo dado por Pablo Vázquez,
con las tecnologías que ha empleado. Para participar en los congresos en la línea y dar entrada a los congresos en esta línea de competencias, también estamos hablando de la competencia digital, no voy a reincidir en ello, estamos viéndolo, estamos testimoniándolo sobre esta necesidad. Aprender a aprender, competencia directamente vinculada a la asimilación del conocimiento, la innovación y la experimentación. Competencias sociales y cívicas, no olvidemos nunca que Congreso también es el lugar del network, de las relaciones entre investigadores y relaciones entre comunicadores, en una sola palabra. El sentido de la iniciativa, el espíritu de la empresa, cada vez más vamos de la teoría a la práctica, tenemos que acercar la academia a la realidad y al mundo empresarial. Una de las cosas interesantes oyendo a Pablo Vázquez es de inmediato pensar qué podemos hacer ante esta situación en la que se mezclan las actividades del partido con las actividades del gobierno local o de organismo público. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunicadores también, no ya como censores, pero sí como vigilantes y controladores de todas estas mismas situaciones que desvirtúan la profesión? Y finalmente la competencia que tiene que ver con la conciencia y la expresión cultural. Como en una sinfonía, los congresos son una mezcla de expresiones culturales en sí mismos. Hace un momento he participado a lo largo de la tarde en el congreso, hemos estado en una mesa con una ponente que hablaba desde Polonia, luego desde Toledo, hoy creo que hay alguien desde Nueva York también, y Sevilla, Málaga, en fin. Esa multiculturalidad y esa expresión intercultural es muy importante. Otro de los temas que se aborda con los congresos es y que vale la pena rescatar, es el de la literatura gris. Evidentemente los congresos nos permiten medir el capital intelectual de las universidades y el capital intelectual de un país, y se genera muchísima literatura gris en torno a un congreso. Nuestras ponencias muchas veces se quedan en manos de los participantes del congreso, y evidentemente son investigaciones que tienen un gran valor y que darían cuenta no solamente de esa calidad o de ese capital intelectual, sino también nos permitiría hacer un seguimiento de lo que es la trayectoria de los investigadores. Entonces, desde el punto de vista de la literatura gris, también entendemos que surge o se da una literatura gris de nueva generación. Es decir, estos congresos que tenemos hoy en día a nivel online o virtual también generan una gran cantidad de material que se queda en la nube, ¿no? Y que muchas veces podemos ver como un material muy valioso, pero que lo consultamos y un par de meses después ya el URL ha cambiado o ya no podemos acudir a esta dirección y ya no tenemos disponibilidad de este material. Bien porque se ha cambiado de sitio o bien simplemente porque se ha eliminado o porque con el tiempo pues Internet va eliminando una cosa detrás de otra. La universidad también pues ha ido convergiendo hacia las nuevas tecnologías y ha aportado pues lo que a nivel de innovación e investigación, lo que ha generado unos entornos que emulan la realidad. Entonces tenemos las plataformas virtuales. Esto para mencionar que de esta convergencia con la educación seguimos acercándonos a los congresos desde las mismas plataformas virtuales y desde todas las opciones que las nuevas tecnologías nos brinden. Los primeros congresos virtuales que se han realizado, o llamados virtuales, se han dado pues bien a través de Skype. Hoy en día estamos viendo a través de Google Plus y a través de plataformas virtuales. La experiencia o el estudio de caso que yo he señalado y que pues podéis leer una primera parte en esta ponencia y del cual se hará un trabajo mucho más detallado para el futuro, para un futuro muy cercano,
pues habla de un congreso, un doble congreso, una doble actividad del congreso que se realizó en la Facultad de Ciencias de la Información entre el 24 y el 28 de octubre de 2011, y fueron los congresos de Sociedad Digital y Ciudades Creativas. Estos congresos, pues se presentaron 243 comunicaciones, hubo 429 asistentes, se invitaron a 114 ponentes, y se dieron 9 mesas redondas, 15 ponencias, 2 conferencias, entre otras cosas. Pues fue un congreso, un doble congreso de gran magnitud. La actividad congresual se concentró en una semana y yo tuve la oportunidad de coordinar la sede virtual de este congreso en Colombia. Yo soy profesora virtual en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la experiencia se dio allí debido a que se matricularon 30 personas y fue la mejor de las experiencias que tuvo el Congreso en su totalidad. En otras de las 19 sedes virtuales se matricularon 1 o 2 personas, salvo en España, donde sí hubo también una asistencia más nutrida vinculada a un grupo de una clase exactamente. Entonces, pues en el caso de Colombia, se dio la experiencia de realizar a través de la plataforma virtual de Moodle, de realizar este acceso al Congreso, y la experiencia pues demostró que se daban varias situaciones, perdón un momento, o más que varias situaciones, diversas variantes que demostraban la importancia de realizar este tipo de congreso. La primera de estas variantes tiene que ver con los aspectos económicos. Evidentemente, tanto en la Universidad Autónoma como en a otras personas que se han encuestado y que están en diferentes universidades de otros países latinoamericanos, les ha parecido muy interesante la experiencia virtual, especialmente en lo que tiene que ver con costes. Desde el punto de vista de lo económico, pues no es el no desplazarnos, el poder estar desde el mismo lugar de origen de cada uno de nosotros, es uno de los grandes aciertos de este tipo de conciertos, de este tipo de congresos, perdón. La oportunidad de tener intercambios a través de foros, a través de chats, fue una de las cosas que destacaron y que se dio en esta experiencia. La experiencia con la UNAV destacó la intercomunicabilidad entre los ponentes. Los ponentes preguntaban acerca de las ponencias y se les ofrecieron 3 foros para poder resolver estas preguntas y para poder interactuar. Estos foros fueron el foro de evaluación inicial, el foro de anuncios, el foro de dudas técnicas, por supuesto, y un foro de conferencias y ponencias que se llamó al foro con el que se pretendía controlar la actividad congresual. Desde el punto de vista de la flexibilidad en el espacio y el tiempo, estas personas que participaron en la experiencia pues estaban en su ámbito de trabajo y ellos no tenían ni menos carga laboral ni podían desconectar de sus responsabilidades docentes. Sin embargo, el Congreso ofrecía la flexibilidad del tiempo a través de mantener la plataforma abierta durante 15 días. Entonces, si bien el Congreso duró una semana, 15 días después el Congreso tenía continuidad a través de los diferidos que se habían colgado en la plataforma para uso exclusivo de los asistentes. Ya para terminar, simplemente señalar que la importancia del Congreso se generó también por la novedad que este significó, ya que no se han dado o no se habían dado, al menos en la experiencia de los asistentes a esta universidad, no se habían dado casos de hablar sobre la virtualidad o sobre la sociedad digital, como fue este caso, en un medio virtual. Entonces, esa doble coincidencia generaba muchísima más expectativa para los oyentes.
Finalmente, un breve resumen de lo que los congresos o e-congresos significaba, nos llevó a explicar una diferenciación de lo que son los congresos online y lo que son los congresos virtuales o e-congresos. Congresos online son como el que estamos viviendo nosotros, en el que se requiere una sincronía en tiempo, más no en espacio. El congreso online, aunque podamos seguir el material posteriormente vía YouTube, nos exige esa presencialidad o esa coincidencia, más que presencialidad, esa coincidencia en el tiempo. El congreso virtual o el congreso no exige esta misma presencialidad, esta misma coincidencia, y puede darse como se ha dado en un medio como la plataforma virtual, en la que tú entras, sales, flexibilizas y manejas con autonomía los tiempos. La reflexión pues nos lleva simplemente a abrir camino hacia el significado que pueda tener para los investigadores y los estudiosos lo que tiene que ser la difusión del conocimiento a través de congresos y potenciar, generar una necesidad de potenciar la literatura en torno a estas experiencias, testimoniando lo que estamos viviendo desde las mismas nuevas tecnologías y desde las actuales tendencias más innovadoras que nos permiten las TICs. Pues muchas gracias, y esto es más o menos lo que la investigación dio de sí, y os invito a leerla. Y pues os digo, anticipo que habrá un segundo artículo en el que se presente los resultados con más amplitud. Ese será para el Quizy 2013, espero, ¿no, Janet? No, será para la revista, ahora no me viene el nombre, que será nuestro artículo que tenemos que entregar. Estudios, sí. Estudios. Bueno, vale. Con lo cual no en un congreso de metacongresos, o sea, hablar de un congreso de congresos. Es un congreso que planteó dos opciones, con lo cual mi trabajo planteaba primero bosquejar el camino y contextualizar y conceptualizar, como yo dije, con lo cual esta ponencia simplemente plantea la necesidad de hablar de este tema y plantea algunas definiciones en torno a lo que hay, mientras que la segunda pues desarrolla el estudio de caso. Muy bien. Pues gracias, Janet. Además, creo que este es el sitio porque te tienes que marchar rápidamente, así que agradecerte doblemente el esfuerzo de que te hayas quedado hasta este momento para poder exponer tu ponencia. Muchas gracias, Janet. Gracias a vosotros, y de verdad que hay que vivir lo que es un congreso online. Evidentemente significa muchísimos obstáculos, porque la tecnología lo facilita pero felicitar a David por el esfuerzo y por ponernos al día con este tipo de eventos. Gracias a todos. Gracias por alusiones. Bueno, pues primero, aunque ya lo ha hecho David, también darle la bienvenida a María Teresa Palomo, que ha aceptado esta invitación a esta mesa. Así que muchas gracias, María Teresa, también por estar ahí y por querer oír lo que nos tienen que aportar los distintos ponentes. Y luego ya ceder la palabra a Andrea Gutiérrez, que va a ser la última ponente de esta mesa. Y desde Salamanca, nada menos. Desde Salamanca, sí, señor. Pablo desde Lugo. Sí, señor, sí, señor. Lloviendo en ambos casos, ya nos han dicho que están lloviendo tanto en Salamanca como en Lugo, y bastante. A ver si cae por aquí por la capital, que también hace falta. Sin más demora, Andrea Gutiérrez, tuya es la palabra. Vale, pues bueno, mi ponencia la he titulado El papel de los mensajes transmitidos por la prensa en la representación social de la prostitución. Tenéis un PowerPoint. Tú nos pasó PowerPoint, ¿verdad? Sí, está en la web del Congreso. Por favor, el que quiera, entra en la web del Congreso, lo que comentaba antes, y hacemos lo mismo que hemos hecho con el compañero de Lugo, con Pablo. Para que tú, cuando vayas hablando, por favor, nos vas ubicando un poco en la lectura. O sea, el número de diapositiva y tal, porque no podemos hacer que las pases tú. Muy bien. Muchas gracias. Perdona. Bueno, pues continuando, hay que decir que todos nosotros, todas nosotras, hacemos uso de las representaciones sociales a diario,
cuando hacemos referencia a un objeto social, cuando lo clasificamos o cuando estamos explicando algo, nos remitimos a estas representaciones sociales. Y aquí tienen gran importancia los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que a la vez están transmitiendo valores, están transmitiendo creencias, y eso influye también en los modelos de conducta que las personas adoptamos finalmente. Entonces, este estudio lo que pretende es, a la luz de los contenidos que se vierten en la prensa, examinar qué papel desempeña esta en la visión que mantiene la sociedad sobre la prostitución. Entonces, si avanzamos, pues se hace indispensable comenzar con la definición, con una de ellas, ¿no?, de una definición de Moscovici sobre las representaciones sociales. Entonces, él los concibe como conjuntos dinámicos de las teorías o de las ciencias colectivas sui generis, destinadas a la interpretación y al modulamiento de lo real. Ellas, dice, determinan el campo de las comunicaciones posibles, de los valores o de las ideas presentes en las visiones compartidas por los grupos, y regulan en lo sucesivo las conductas deseables o admisibles. Bueno, pues si seguimos adelante, tenemos que decir que las personas conocemos la realidad mediante la información que extraemos de las comunicaciones sociales y del pensamiento social. Entonces, la función de las representaciones sociales es sintetizar dicha información, con lo cual estamos hablando de un conocimiento específico, que es lo que llamamos el conocimiento del sentido común, o como Jodelet denomina, conocimiento práctico. Este conocimiento hay que decir que es social porque está socialmente elaborado, pero también es socialmente compartido, y que implica aspectos psicológicos porque incluye contenidos cognitivos, pero también afectivos y simbólicos, que van a influir en cómo nosotros definimos y vemos las cosas, cómo las valoramos y, por ende, en el comportamiento que mantengamos sobre ciertos objetos, cosas y en la comunicación entre nosotros, entre las personas. Entonces, nos podemos preguntar, ¿de dónde surgen las representaciones sociales? Bueno, pues en principio son transmitidas y compartidas por medio de comunicaciones específicas, a través de la tradición, de las costumbres, en las conversaciones cotidianas estamos transmitiendo representaciones sociales, pero también incluso por nuestras propias vivencias. Y bueno, como apunta Ibáñez, en la sociedad actual es innegable que los medios de comunicación ejercen gran influencia en este sentido. Bueno, pues si avanzamos, podemos ver las 4 funciones principales de las representaciones sociales. La función de conocimiento, como ya hemos ido comentando, que permite comprender y explicar la realidad. La función identitaria, que permite situar a los individuos en el contexto social, configurando así una identidad personal y social, y luego, bueno, también nos permite definir como grupo, definirnos con relación a otros grupos y estimarnos o posicionarnos positivamente o negativamente respecto a él. Y esto tiene gran importancia en el tema del que voy a hablar, que es la prostitución. Por otra parte, existe otra función de orientación que posibilita hacer expectativas, configurar anticipaciones, y esto nos permite guiarnos y orientarnos en este mundo, ¿no? Y luego, por último, la función justificatoria, que es las representaciones sociales, permiten a posteriori justificar un determinado comportamiento o un posicionamiento que en determinado momento hayamos adoptado. Bueno, pues continuando y ya entrando en el discurso mediático sobre prostitución, hay que decir que en las 2 últimas décadas se ha producido un aumento del consumo de prostitución en España, a pesar de que desde 1962 nuestro país está adherido al Convenio Internacional para la Represión de la Trata y de la Explotación Ajena, y por lo tanto España está enmarcada en un sistema abolicionista que está a favor de erradicar la prostitución porque considera que daña y es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana. Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no se ha posicionado y presenta un vacío legal en este sentido. Entonces, ante esta situación han surgido con fuerza 2 posturas que están enfrentadas incluso dentro del mismo movimiento feminista, y que una de ellas es la que considera, donde yo me sitúo, y es la que considera que la prostitución es una forma de explotación y violencia sexual y que por lo tanto debe ser erradicada. Y luego hay otra posición que considera que la prostitución simplemente es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Y que hay que reconocer derechos laborales a estas mujeres que lo ejercen, porque lo están haciendo en libertad, como una opción vital. Bueno, hay que decir que, pasando ya a la siguiente diapositiva, que en una estructura social capitalista y patriarcal como la que nos encontramos, cuya máxima es la obtención de placer y la libertad individual,
Pues hombre, lo que mayor calado tiene es la última postura de la que he hablado, ¿no? La que invita a pensar en la libertad, en la libre elección, etcétera. Es la postura pro prostitución. Y también es comprensible que si se siga esta óptica se evite un análisis desde la perspectiva de género, porque si adoptamos este análisis deberíamos reflexionar por qué la prostitución es ejercida mayormente por mujeres y niñas y consumida por hombres, por qué la prostitución estigmatiza y culpabiliza solo a una parte de la población que interviene en la relación, que es la prostituta, mientras que invisibiliza a los prostituidores. Y también nos deberíamos preguntar qué es lo que buscan los prostituidores, cuando acuden a la prostitución, porque no nos engañemos, no buscan simplemente sexo, sino que detrás hay una búsqueda del reforzamiento de la masculinidad y ejercer la cuota de poder. Bueno, ante todo esto, en los medios de comunicación, ¿qué hacen? Pues obvian este debate complejo, ¿no? Y cuando tratan el tema de la prostitución, pues bueno, presentan una posición muy reduccionista y esto hace que la población que no sea experta en este tema, que no esté especializada, se incline más a una postura favorable a la regulación. Por otra parte, también esto es coherente con la actitud que mantienen los medios de comunicación cuando se lucran y obtienen grandes beneficios de la publicación de los anuncios de contactos. Entonces, todo ello contribuye a crear y a mantener una cultura que lo que hace es que la prostitución se perciba de manera normalizada. Bueno, si seguimos adelante, podéis encontrar mi hipótesis del estudio. Yo considero que los medios de comunicación y los periódicos, bueno, pues actúan modulando nuestras opiniones. Entonces, la representación social que se construye en la sociedad sobre la prostitución va a estar muy influida en el mensaje que transmitan los medios en este sentido. Entonces, va a afectar la actitud que la población en general mantenga respecto a la prostitución y, por tanto, la postura legal que defiendan. Y hay investigaciones previas que han indicado que la visión que aportan los medios de comunicación en este sentido es reduccionista y simplista. Bueno, pues en cuanto a la metodología, las representaciones sociales son susceptibles de ser observadas a través de las producciones discursivas y, por lo tanto, en mi estudio he utilizado una metodología cualitativa para hacer un análisis de contenido. Entonces, el estudio se basa en dos investigaciones anteriores, una en la que analiza las noticias de prostitución que han sido publicadas en las versiones digitales de los periódicos que aparecen ahí, de Marca, de AS, del País, del Mundo y La Vanguardia, durante el mes de noviembre de 2011. Por otra parte, otro estudio sobre los anuncios de contactos de los periódicos La Vanguardia, El País y ABC, El Norte de Castilla, El Adelanto de Salamanca y La Gaceta de Salamanca durante la semana del 7 al 13 de noviembre de 2011. ¿Por qué he elegido solo una semana? Bueno, porque revisando los diferentes anuncios se repetían semana tras semana, con lo cual, cogiendo una semana ya es representativo de lo que aparece a lo largo de los días. Y bueno, decir que el material se ha analizado con la perspectiva de género. En cuanto a los resultados del primer estudio, el abordaje de las noticias relacionadas con la prostitución en la prensa digital, hay que decir que las noticias podemos englobarlas en tres ejes. Una, las que hablan de las características de las mujeres que ejercen; la segunda, sobre las posturas frente a la prostitución; y tres, situaciones específicas de prostitución, que serían la trata y la prostitución de menores. ¿Cómo enfocan las noticias sobre estos temas? Bueno, en cuanto a las mujeres que ejercen la prostitución, pues aparecen mayoritariamente denominadas como putas, prostitutas o meretrices, mientras que a los clientes se les denomina así clientes. El lenguaje, ya vemos que aquí es peyorativo hacia ellas, pero no hacia ellos. Bueno, también vemos que se las cosifica denominándolas material o descarriadas. Ahí podéis ver en el PowerPoint determinados ejemplos. También se las considera como una categoría especial de mujeres, en oposición a las mujeres decentes, que serían las madres esposas, y de hecho en varias ocasiones también vemos cómo se las reduce a esta identidad de ser prostituta. Por ejemplo, en los ejemplos que he insertado, vemos como en El Mundo, en un titular, eligen el siguiente: detienen a un hombre en Reus por atropellar a dos mujeres y darse a la fuga. Mientras que La Vanguardia titula esta misma noticia como detenido por atropellar a dos prostitutas con su vehículo en Salou. Deberíamos preguntarnos si estas mujeres atropelladas hubiesen sido abogadas, si esto se hubiese citado en el titular. Bueno, también se las vincula, pasando la diapositiva, con la delincuencia y las categorías peor consideradas de la sociedad, y también en las noticias, sobre todo las que contienen agresiones hacia estas mujeres,
pues son de corte sensacionalista. Por ejemplo, ahí encontramos en el desarrollo de una noticia, ¿no?, de una mujer que fue a juicio por la agresión que había tenido por parte de su prostituidor, donde, bueno, el periodista pues se recrea diciendo que ha llegado a quedarse en bragas ante el tribunal y, bueno, sigue diciendo que se ha llegado a bajarse los leotardos, etcétera. Y encontramos que en ninguna de ellas los episodios agresivos se vinculan a hechos relacionados con la violencia de género, sino que simplemente se describen como sucesos puntuales, sucesos agresivos puntuales. También pasando la diapositiva, se habla de prostitución del lujo y se vincula al ocio, al entretenimiento. La prostitución es una nueva forma de cerrar un negocio o de finalizar un trabajo, ¿no?, que se ha hecho con éxito. Bueno, y luego las noticias son protagonizadas por personas relevantes del mundo de la política, de empresarios o futbolistas, pero el escándalo que despierta las noticias no es el uso de la prostitución, sino que, por ejemplo, se han utilizado fondos públicos para pagar estos servicios, como encontramos ahí algún ejemplo. Luego también se encuentran noticias donde se argumentan justificando la conducta de los prostituidores, diciendo que, bueno, claro, la victoria del 20N había que celebrarla con vino y mujeres, o que Dominique se sentía muy solo y aburrido y, claro, necesitaba una bocanada de aire. Siguiendo, nos encontramos ya las noticias que abordan las diferentes posturas frente a la prostitución. Y, bueno, encontramos que la prostitución mayormente es vista como una profesión y las mujeres prostituidas como trabajadoras del sexo. Y esto se ve muy bien en el lenguaje que utilizan las periodistas y los periodistas en las noticias, ¿no?, que intercambian los términos como si fueran iguales. Y, bueno, casi la totalidad de los testimonios de las mujeres que se recogen parten de una aceptación y una normalización por parte de ellas, ¿no?, y cómo éstas luchan por conseguir unas mejores condiciones y luchan por sus derechos como trabajadoras. Solo en 2 ocasiones se incluyen las palabras de mujeres prostituidas que afirman que quieren salir de la situación, pero nunca se relatan las condiciones negativas que están viviendo, ni se profundiza en el porqué, sino que se presenta simplemente como una alternativa de empleo, bueno, de la que quieren cambiar, ¿no? Siguiendo, también, pues cuando se habla de la prostitución como violencia de género y por tanto se señala que es necesario erradicar, acabar con ella, no se presentan testimonios en primera persona, sino que simplemente son organizaciones o terceros los que dicen de la conveniencia de erradicar la prostitución. Entonces parece que los testimonios en primera persona son los de las mujeres que desean que la prostitución siga y luchan por sus derechos, mientras que son organizaciones y terceros los que luchan por que la prostitución se erradique. Bueno, pasando a la diapositiva, en cuanto a la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución de menores, hay que decir que en todas las noticias que hablan sobre explotación sexual, se habla de redes, de mafias, de proxenetismo. Sobre todo se destaca el número de personas que han sido incautados, pero no se da información de las mujeres en el sentido de decir cuál es su situación actual, cómo entraron en la prostitución, si entraron forzadas, qué vivencias tuvieron durante el ejercicio, y también se incluyen las penas mínimas que recaen a estos proxenetas o tratantes. Entonces, se deja ver la impunidad fáctica que hay ante estos hechos. De hecho, bueno, hay incluido una noticia en la que se ve como un funcionario dice, seguirá manteniendo el acta de concejal y cuenta con el apoyo del gobierno municipal, tras haber sido imputado por un delito de este calibre. Y, bueno, decir que el delito de trata nunca aparece denominado como tal, sino como tráfico, y que cuando normalmente aparecen vinculados a otros delitos a los que se concede mayor importancia. La prostitución infantil apenas está presente en las noticias analizadas y, bueno, siempre que está presente, la verdad que se condena, que está condenada, ¿no? Y en cuanto a los artículos, solo hay uno que hable de los derechos humanos cuando trata el tema de la prostitución infantil, pero todas las noticias están ubicadas fuera de nuestras fronteras, fuera de España, como si aquí esto no pasase. Ya comenzando con la presencia, con los anuncios de contactos, con ese análisis que he hecho sobre ellos, bueno, pues como ya he dicho, del 7 al 13 de noviembre aparecen 3.271 anuncios. En cuanto al género de quien se oferta, pues el 83,64% son mujeres y el 4,8% hombres. Los anuncios protagonizados por mujeres y por hombres difieren, pero sobre todo, más que diferir por la persona que la publica, sino difieren en el contenido
en función del destinatario o la destinataria, ¿no? Cuando los hombres se dirigen a otros hombres suelen utilizar términos como vicioso o dotado, y cuando estos anuncios tienen un público femenino como destinatario, pues se destaca sobre todo el nivel educativo del hombre y la compañía que ofrecen. Igualmente, mientras que en las mujeres, en la totalidad de los casos, los anuncios van dirigidos a hombres, en los hombres encontramos gran porcentaje de ellos van dirigidos a una población homosexual. Continuando y analizando ya, entrando en el análisis de los anuncios, encontramos que la nacionalidad aparece en un 34,34% de esos anuncios y en el 55,6% del total son 23 nacionalidades diferentes de mujer y el resto, o sea que mayoritariamente serían españolas, aunque bueno, encontramos gran porcentaje de mujeres de otras nacionalidades. En cuanto a la práctica sexual ofertada, hay que decir que mayoritariamente aparecen los servicios de masajes, pero siempre la connotación sexual es el masaje con final feliz, masaje profundo o erótico, y luego en segundo lugar aparecen los anuncios en los que las mujeres están dispuestas a todo y se definen así y sin tabúes. En cuanto a la edad, bueno, pues decir que el 61,71% están situadas entre 18 y 30 años y que el resto se distribuyen hasta llegar a los 65 años. En cuanto al precio, bueno, pues la media se sitúa entre 20 y 30 euros. Las mujeres en ellos aparecen descritas como guarronas, como niñatas, morbosas, viciosas, supercomplacientes, discretas, con el objetivo de atraer a la posible clientela. Y bueno, también se observa que determinados anuncios están escritos en tercera persona y aparecen anuncios de establecimientos donde se ofertan los servicios. Tenemos Lo que buscas, dice un anuncio, rubia, ojos verdes, 24 años. Bueno, se puede comprobar que este anuncio no está escrito en primera persona. Además, pasando ya a la diapositiva, vemos que son muy frecuentes las alusiones a la novedad o la renovación. Aquí se ve Última semana en tu ciudad, Novedad latina, Lolitas, renovación, que da la sensación de que nos está refiriendo a una utilización de las mujeres por parte de mafias, ya que mediante el sistema de plazas se las suele rotar cada 21 días. Y bueno, ya terminando con las conclusiones, pues decir que las noticias sobre prostitución publicadas carecen de una perspectiva de género, que transmiten una imagen reduccionista y simplista, limitada a los problemas sociales que la existencia de prostitución provoca, pero no son abordadas como un asunto de derechos humanos. También construyen una imagen superficial de la mujer prostituida, muy estereotipada y reducida en muchas ocasiones, y además se la clasifica como una categoría especial de mujer. Luego, los testimonios en primera persona, como ya he dicho, son los de aquellas que declaran haber elegido voluntariamente ejercer y que todo ello contribuye a que la población mantenga una representación sesgada del fenómeno y, por tanto, que se incline más a defender posiciones regulacionistas. También está presente de manera abrumadora, como ya hemos visto, en los anuncios por palabras, la prostitución, donde la mayoría son mujeres y los destinatarios hombres, y donde vemos que lo ejercen mujeres de todas las edades a precios accesibles para cualquier hombre, y también se divulga la idea de mujeres supercomplacientes, dispuestas a todo, que están disponibles 24 horas, lo que transmite una idea de un género sumiso, subordinado o inferior. La sola presencia de estos anuncios ya subordina al sexo femenino. Y bueno, lo que se muestra como una apariencia de intercambio igualitario, de un comercio, de una relación igualitaria, en realidad son cuerpos de mujeres que son igualados a mercancía. Y bueno, pues decir que los medios de comunicación, ya para terminar, pues son una fuente de educación y que tienen un enorme valor y una enorme responsabilidad en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Debemos hacerles conscientes, debemos sensibilizarles de la importante función que hacen, que deben informar y estimular el debate público sobre este tema, sobre la prostitución, introduciendo la perspectiva de género en sus noticias y abordando el tema en toda su complejidad, no reduciéndolo a la simple voluntariedad, al ejercicio voluntario, y por tanto también que deberían renunciar a la publicación de los anuncios de contactos que transmiten roles y estereotipos sobre las mujeres y que nos están alejando de la consecución de la igualdad. Y nada, simplemente esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu aportación. Hay mucha polémica siempre sobre el tema de los anuncios de contactos, sobre si sería conveniente
retirarlos de los medios de comunicación, pero claro, también hay en este caso los grandes periódicos, ¿no?, obtienen una fuente de ingresos que es bastante importante, por desgracia, pero es bastante importante. Entonces surge esa polémica y creo que tu estudio en este caso arroja bastante luz sobre lo que se debería hacer, por lo menos debería, ya otra cosa será la práctica. Primero quiero darle la palabra a David Caldevilla, que además está buscando ahí ciertas investigaciones que seguro que van a aportar también mucho, tanto a la ponencia de Pablo como a la de Andrea. David. Una cosita, decirte, Andrea, es que estamos aquí, bueno, estamos aquí en un debate paralelo. Lo digo porque hicimos esta investigación, la muestro a cámara, a ver, aquí, que es la prostitución, es un DVD, más o menos, la prostitución, es una investigación. Luego me das tu dirección y te la mando postalmente porque es un DVD con incluso anuncios que se hicieron, campañas. Es una campaña que monto yo con los alumnos sobre un tema que ellos eligen. Este año ha tocado Eurovegas. Esto es del año 2002, 2003, una cosa así, ¿no? Por ahí, 2001-2002. Y se trataba todos estos temas que dices con otros datos más atrasados que los tuyos, por supuesto, pero creo que te pueden ayudar a que tengas una visión global. Una montación de debate en paralelo sobre lo que estás hablando, leyendo tu PowerPoint sobre estos temas, porque nos ha parecido siempre uno de los mayores y mejores temas para poder ser estudiado desde el punto de vista de las campañas de imagen, ¿no? Hay una controversia muy grande desde hace tiempo, hay posturas políticas y económicas muy marcadas en un sentido y en otro, legalización, no legalización, y la imagen, hoy en día, como tú bien dices, una de tus diapositivas, la imagen que se puede tener de ella, la imagen pública, la opinión pública generada, depende mucho de la información que se haya recibido y de lo que se le está diciendo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te va a encantar este DVD. Te lo voy a mandar ahora, te va a encantar, te lo mando mañana, lo tienes el viernes o el lunes en Salamanca. Yo quería abrir un poco aunque no son horas, pero como no vienen los bedeles a echarnos, estamos aquí, estoy con Pepiño, y además son dos temas, tanto la comunicación política, Pablo, como lo tuyo, que nos interesan bastante. Sí queremos hablar de algunas cosas. Lo que antes de entrar en materia me gustaría, no sé, que Teresa nos dijera algo, que está como convidada de piedra, pues que nos pueda decir alguna cosa, o si quiere comentar alguna cosa de lo que mañana, porque ella ponencia mañana, ¿no? Sí, no, yo la tengo por la tarde-noche también, estaré a estas horas tarde. Los que tenemos clase por la tarde es lo que sucede, que prolongamos las jornadas largas, son muy largas. En primer lugar, felicitarte porque estoy cansadísima, estoy agotada, pero no podía dejar de escucharte, ¿eh? Esto es importante, ¿no? Y cuando uno está cansado y lo que le cuentan es interesante, evidentemente se le olvida el cansancio. Entonces, darte las gracias por hacer una ponencia tan atractiva y sobre todo un tema que, como dice David, es muy polémico, donde hay muchos intereses económicos y donde obviamente es muy complicado poner el cascabel al gato, ¿no? Porque en estos momentos la prensa tradicional tiene muy poca financiación y esta es una de sus vías de financiación, con lo cual dudo que se renunciase a ello y desde luego haría muchísima presión a este respecto. Sorprende mucho, ¿no?, cuando uno lo lee y te escucha, es lo que se pone, ¿no? Es una sección que no leemos, ¿no? Pero desde luego sorprende lo que se dice y me ha sorprendido especialmente los artículos de los periodistas, ¿no? Cómo lo explican y cómo lo describen. Me parece todavía, si cabe, más para destacar, y desde luego lo que tú dices, esas representaciones y esos estereotipos hay que empezar a eliminarlos, y yo creo que ahí desde la Facultad de Periodismo tenéis mucho que hacer al respecto, ¿no? ¿De cuál eres tú? Porque lo estáis haciendo, ¿no? O sea, ¿De cuál eres tú? No me cabe ninguna duda. ¿De cuál eres tú? ¿De qué facultad eres tú? ¿De dónde vienes? Yo estoy en una escuela de negocios de marketing en ESIC y yo soy del área de recursos humanos. Sí, vale. Pues no te pero desde luego estoy convencida que estáis haciendo mucho y me parece una labor extraordinaria, ¿no? Quería felicitar a los dos ponentes de esta mesa. Me han mandado al móvil unos compañeros desde Castellón que nos están siguiendo por internet, por el YouTube, y querían felicitaros tanto a Pablo como a Andrea me acaba de llegar si queréis os lo leo un segundito, que tengo aquí el móvil, pero simplemente porque creo que estas cosas además, no sé, te elevan la moral diciendo, oye, mi trabajo está siendo visto, ¿no? Dice, estamos siguiéndoos, pero no podemos entrar en la quedada
por problemas de la administración. Felicidades desde YouTube, os seguimos de Castellón desde las 7. Besos, Estela y César, son profesores de la UJI, ¿no? De la Universidad Jaume I. Pues felicitaros en su nombre, que nos están oyendo y viendo, pues decir que sí, que el mensaje ha llegado. Pues muchas gracias, ambos. Perdona, Paloma, perdón, Teresa, que te he interrumpido, discúlpame, pero es que quería que constara, porque tú has dicho, te has quedado porque te gustaba lo que estás oyendo, y es que hay gente que nos está viendo y es que le está gustando lo que está viendo. Y además darte a ti las gracias y a tu equipo, porque desde luego, como te decía en el mensaje, siempre he presumido de que la tecnología se me daba muy bien. Pero esta herramienta me ha supuesto sangre, sudor y hierro, ¿no? El fin por medio, ¿no? Entonces os doy las gracias porque habéis sido tremendamente comprensivos. Yo solo he podido escuchar las últimas porque estaba en clase, mañana me sucederá lo mismo, pero desde luego supongo que todas las que han habido han sido de una gran calidad. Yo felicitaros y felicitar sobre todo también al equipo que estáis haciendo todo esto, que creo que estáis haciendo un trabajo ímprobo y que hay que destacar en todo momento. Entonces, gracias por todo y gracias por vuestra comprensión, desde luego, ¿eh? Pues, muchísimas gracias. En nombre del equipo, está aquí a mi lado, que no se ve, no sale en pantalla, el informático, que se ha vuelto loco para que todo pudiera encajar y creo que lo estamos logrando bastante bien. Además, somos madres primíparas, o sea, que estamos aceptando y que algún día esto mejorará bastante, pero bueno, creo que estamos por el buen camino. Pues bueno, yo, si queréis empezar un poco el debate, son las 9, pero todavía tenemos unos minutos, y sí me gustaría dos cosas, una para cada uno, contestéis como queráis, en orden que sea. Empiezo por Pablo, por antigüedad, en el cargo. Mira, has dicho un par de cosas sobre lo de la comunicación política, el poner digamos, al servicio del ciudadano toda la administración, y es al revés. El ciudadano acaba estando al servicio del partido que gestiona la administración, ¿no? Porque tiene fondos casi limitados para poder hacer campaña, cosa que de otra manera no podría. Pero yo, por ejemplo, y cito casos cercanos que podemos conocer todos, ¿no? Desde el pago en especie, digamos, a los medios de comunicación más afines tanto al ayuntamiento como a la diputación, como a la comunidad autónoma, como al gobierno, que se les da ese pago pues, directamente en prebendas de muchos tipos, ¿no? Incluso económicas con publicidad institucional. Entonces, yo creo que eso lo tienes planteado, el estudiar un poco ese trasiego económico a los medios que están sosteniendo ideológicamente lo que diría más la superestructura por detrás, a eso el gobierno que está, sea en el ayuntamiento, sea en la comunidad, sea en la diputación. ¿Tenéis algún planteamiento futuro de estudio económico? Vamos a ver, ahí hay un problema gigante, que es que esos datos es imposible llegar a ellos, porque además, como tú seguro que sabes, hay 20.000 maneras de canalizar el dinero, es decir, tienes la desglosada por concejalías, para macroproyectos, después como subvenciones, quiero decir, está camuflado y está tan dividido que es prácticamente imposible. Por lo menos yo trabajo en el Ayuntamiento de Lugo, en el Gabinete de Comunicación, en la oposición en este caso, y lo que veo en el gobierno es que es imposible fiscalizar el dinero que se va en publicidad, porque además hay diferentes partidas, quiero decir, está dentro de gastos diversos, que es una partida donde se acumulan muchas cosas, hay una parte que es para publicidad, pero no sabes qué parte va para publicidad. Quiero decir que hay un estudio, de hecho, estos días he consultado un estudio de la Generalitat, que se demostraba que con Paco Camps, justo los meses antes de las elecciones autonómicas, aumentaba mucho esa dotación económica, pues vía subvenciones, vía tal. Pero bueno, la verdad es que ese estudio, para mí, yo lo leí y me pareció digno de admiración por eso, porque yo actualmente lo veo muy, muy difícil de hacer aquí, por lo menos en el terreno, en Galicia, en lo que yo me muevo. Lo veo muy, muy complicado. Sería muy interesante, pero prácticamente imposible. Por aportar algo a este respecto, corrígeme David, pero me parece que tú pusiste, como yo soy alumno o fui alumno de David en su día, me parece que tú aportaste un día un ejemplo en clase hablando de la relación que tenía François Mitterrand, si no recuerdo mal era con Le Monde. Con Le Figaro, exactamente. Sí me gustaría que lo volvieras a aportar porque me parece algo muy interesante y muy en relación con lo que está diciendo Pablo. Bueno, el problema, aquí lo hizo Durán con la ONCE, el planteamiento es como acallar económicamente a los medios y la forma de acallarlos era muy sencilla. Hablan mal de mí si tengo publicidad en ellos, por ejemplo, Le Figaro siempre se ha dicho que es un periódico de la CIA en Francia, igual que puede ser el Corriere della Sera en Italia o El Mundo en España, son los periódicos que tiene la CIA, pues dicen que para mover la opinión pública, ¿no? Entonces uno de los planteamientos que se hacía François Mitterrand era ese, decir, oye, pues todo aquel que se anuncie en Le Figaro
desde anuncios de contactos, como bien estaba comentando antes económicamente María Teresa, que son muy importantes, hasta un señor que decía, vendo motos segunda mano, ¿no? Pues todo el mundo, gran empresa y pequeño que se anunciaba, tenía inspección de Hacienda y lo sabía automáticamente. Claro, Le Figaro empezó a caer en picado como ingresos. Y al revés, lo que hice, y la ONCE aquí hacía lo mismo, decía, hablan mal de mí. ¿Os acordáis cuando sacaron el cuponazo? Ya se convirtió en una macroempresa económica, es decir, empezó a invertir el 5% del capital de Telecinco era de la ONCE, la ONCE empezó a invertir en, hasta creo que tenía petróleo. Onda Cero era de la ONCE. Onda Cero, 11. O sea, 11, efectivamente. Entonces, en ese sentido lo que hicieron fue decir, vale, hablan mal de mí, porque de aquella pasaba de ser algo prácticamente caritativo, porque sabéis aquellos cupones cuadrados de la ONCE que eran provinciales, a pasar a ser una multinacional del juego a nivel nacional, entonces lo que dijeron, y luego internacional. Entonces dijeron, vamos a ver, ¿hablan mal de mí? Correcto. ¿Tengo publicidad? No, pues se la pongo. Y claro, le va a ser duro decir que en una página habla bien de mí y en la siguiente de al lado, o sea, le pongo publicidad, que es una forma de hablar bien de mí, y en la de al lado me pone en verde. Entonces, claro, lógicamente ya le estoy comprando. Y de la otra manera era, ¿hablan mal de mí? ¿Tengo publicidad? Sí, se la quito. Entonces, es una forma económica que yo creo que es la más... Además, tú que estás en el ESIC, en este caso, sabrás, María Teresa, que el mundo lo mueve el dinero. Y creo que hay poco que explicaros a vosotros, ¿no? En ese sentido, porque las empresas... los centros de enseñanza de empresas, o sea, de empresariales, de estudios económicos y mercantiles, sois los que realmente lo estáis viendo en el pulso diario de las grandes empresas, ¿no? Bueno, pues ese era el ejemplo. María Teresa, si quieres aportar algo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David y desgraciadamente son prácticas, digamos, poco éticas, pero es la pura realidad y lo que estamos viviendo en el día a día. Es decir, desgraciadamente la ética y la estética no siempre van de la mano, ¿no? Bueno, decía Máquina Baja en el jueves, decía aquello de que en un mundo sin ética solo nos queda la estética, ¿no? Y es una frase Máquina Baja. Sí, pero si fueran aunadas sería mucho mejor, ¿eh? Es decir, yo creo que se puede conseguir y efectivamente es una de las grandes críticas que se nos han hecho a las escuelas de negocio, ¿no? Que a veces nos hemos centrado mucho en la formación de directivos y directivas en muchas competencias, como tú dices, de estar muy orientados a clientes, a resultados, y a veces se nos ha olvidado que hay algo muy importante, que son los valores. Y la ética y la integridad es algo que no podemos perder en ninguna profesión de vista, ¿no? Porque al final es la clave y lo que determina nuestras actuaciones profesionales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perdona, solo un pequeño matiz respecto a lo que comentabais ahora. Me acabo de acordar que, por ejemplo, aquí una manera que tienen los gobiernos, tanto del ayuntamiento como de la diputación, de condicionar y de marcar la agenda temática es que en los contratos de obras y de servicios está incluyendo una cláusula que implica que del total del contrato, un porcentaje, un 2% en concreto, tiene que pagarlo el contratista, el adjudicatario, tanto de la obra como del servicio, para un plan de comunicación específico que se gestiona desde el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento. Es decir, de alguna manera lo que se está garantizando el Ayuntamiento es, incluso a través de obras públicas y de servicios públicos, una capacidad de injerencia clara en los medios de comunicación. Es un ejemplo que se me ocurrió ahora. O sea, que un 2% de la contrata tiene que ir destinada a comunicación, véase del tipo que sea, ¿no? Claro, pero quien decide cómo va la comunicación es el jefe de prensa del ayuntamiento. No es la empresa la que decide voy a contratar a tal anuncio, tal cuña, tal campaña prolongada. No, lo decide, además se lo pone así, a discreción de la jefa de prensa, el jefe de prensa. Sí. Bueno, os cuento una anécdota de un empresario catalán, un tema profesional lo conocí, y me decía que, ¿os acordáis cuando salió Maragall diciendo aquello del 3%? Sí. Que Convergencia y Unió cobraba el 3% como una especie de mordida extraoficial. Me dijo a mí en Petit Comité, era un constructor en la época buena de la construcción en España, ¿eh? Y me dijo a mí en Petit Comité, dice, ojalá fuera un 3, es un 5. Eso me lo dijo, pero de primera mano. O sea, ahí no había opciones ni políticas, ni estábamos discutiendo de si era de un lado o de otro. Me dijo literalmente, un 3, no, ojalá, es un 5 lo que te cobran. Y eso lo dijo un constructor catalán. Dices que hubo una época buena en la construcción en España, ya ni nos acordamos. Pero bueno. La hubo. Y para Andrea, lo de la prostitución, nosotros lo que descubrimos, tú hablabas de varios tipos de prostitución, de masculina, femenina y tal, lo que sí descubrimos es lo mismo que has dicho tú, y, me sonaba déjà vu, como dicen los franceses, ¿no? En este caso déjà vu, déjà écouté, déjà vécu, porque son las tres cosas, ¿no? Pero que en el caso nuestro descubrimos una cosa que nos llamaba la atención, y era, ahora que estamos en crisis además, ¿no? La cantidad de dinero que se movía, y en especial en la prostitución de lujo.
O sea, estamos pensando siempre pues, en la prostitución básica, ¿no? Básica me refiero en cuanto a precios, porque tú lo has dicho antes, dices muy asequible a cualquier bolsillo, totalmente de acuerdo. Pero es que la prostitución de lujo era impresionante y eso de explotar a las mujeres, vamos a ver, había casos flagrantes en la baja escala, ¿no? En la baja estofa de la prostitución. Pero en la de lujo no había, o no descubrimos ningún caso de esclavitud sexual. Era gente muy formada algunas prostitutas con un nivel cultural impresionantemente alto, bastante bien formaditas, las cosas como son, y con unos sueldos y salarios que, vamos, no es que los enseñantes no los cobremos en la vida, es que necesitamos 3 o 4 reencarnaciones para llegar a esas cifras. Bueno, pero la prostitución de lujo, la verdad que es, yo no sé qué tipo de estudio realizaríais, pero es un porcentaje muy pequeño. Y de todas maneras, desde la posición que yo me sitúo, me da igual realmente lo que cobren. O sea, la imagen que están transmitiendo de la mujer, eso me repercute a mí como mujer, que existan mujeres que se prostituyan, que te puedo aceptar que lo hagan voluntariamente porque son de lujo, etcétera. Bueno, eso al margen, que ellas existan me está repercutiendo a mí porque yo lucho por la igualdad. Y si sigue existiendo prostitución, no voy a conseguir la igualdad. Entonces creo que es algo que nos afecta a todas. Me da igual el precio que cobren o que sufran esclavitud o que no las peguen en el ejercicio de la prostitución. Es que me da exactamente igual. No, pero ¿por qué dices que, o sea, no sé, es que a lo mejor el concepto de género, yo digo desde el punto de vista de hombre lo veo de otra manera, pero a mí que haya, yo que sé, hombres, ha habido hombres, yo que sé, nazis que han matado judíos, no me siento identificado, no me siento peor por ser hombre, porque haya habido hombres que hayan hecho cosas que a mí como especie me puedan denigrar. Claro, pero el problema es la imagen que se transmite de la mujer. La mujer está situada en una posición inferior al hombre en todas las escalas en cuanto a salarios. Entonces, bueno, también nos vemos, la mujer se ha visto arrastrada a la prostitución como una alternativa. O sea, las mujeres que se encuentran en la prostitución es porque tienen esa alternativa. Si tú le preguntas, yo con los grupos de discusión que hice con universitarios, digo, sí, porque me decían, bueno, que conocían a chicas que lo ejercían para pagarse la carrera. Digo, y tú dime, ¿tú te planteas si no puedes seguir viviendo en Salamanca porque no tienes dinero? ¿Te plantearías la prostitución? Y dicen, no. Y digo, claro, pero es que eso, las mujeres, socialmente, la sociedad patriarcal en la que vivimos, se nos ha propuesto como una alternativa. O sea, tú puedes ejercer la prostitución como un medio de vida, pero vosotros no lo veis posible. Esa es la diferencia y luego lo que trae de repercusión en cuanto a la imagen de subordinación y de situar a la mujer en el mismo sitio que hemos estado toda la vida. Entonces, no podemos caminar hacia un mundo en igualdad cuando existen mujeres que por el hecho de que ellas existan nos está repercutiendo a las demás. Yo en ese sentido creo que es bastante claro que el papel del hombre y de la mujer en este caso goza de un agravio comparativo fuerte. Según estabas contando esto, sobre todo de la visión de la prostitución en España, me ha venido el ejemplo de un familiar cercano que hace no tantos años me dijo que él prefería tener, y perdón por el lenguaje, una hija puta perdón, 2 hijas putas que un hijo maricón, y perdón por el lenguaje. Pero efectivamente eso indica también a qué nivel se pone la prostitución y a qué nivel también se pone la homosexualidad, que sería en este caso otra discusión totalmente al margen, ¿no? Pero sí que es cierto que el nivel, sobre todo, de cómo se comunica el lenguaje, sobre todo, como has expuesto, Andrea, de cómo se comunica la prostitución, pues es bastante... podríamos decir, no quiero decir sumiso con respecto a ese papel de las prostitutas, pero sí que tiene una aceptabilidad social muy grande y que parece que no hay ningún tipo de problema con ello. Con lo cual, y ahí me siento un poco identificado como periodista, el papel que el periodista ejerce para transmitir esas noticias sobre prostitución, y no solamente con la prostitución, porque podríamos hablar de otros gremios, si queramos llamarlos así, en los que pues también existe una comunicación que deja que desear. Tampoco quiero poner un nivel ni muy alto ni muy bajo, pero sí que deja que desear y que desde luego que en un futuro los periodistas deberíamos cambiar. Claro, y bueno, luego también está la incoherencia esa de que
como periodista puedes publicar una noticia en la que estás hablando de la trata, de mujeres que han sido explotadas, que han sido violentadas, etcétera, y luego te vas 30 hojas más allá y las estás exponiendo como un escaparate donde puedes tener a la guarra mexicana por 20 euros. O sea, estás condenando la trata en una noticia donde estás viendo que las mujeres son explotadas en grandes proporciones y luego las estás ofreciendo tú. Entonces yo creo que ahí los medios de comunicación se tienen que plantear que, vale, que para ellos es un gran ingreso económico. De hecho, esto se plantea en el Congreso y no se ha llevado a cabo por eso, por las repercusiones que puede tener en el cierre de numerosos periódicos. Pero bueno, ahí está Público, que nació sin presentar anuncios de contactos. Y que ya ha cerrado, ahora está encerrado. Sí, no es el mejor ejemplo, sí. Pero bueno, luego hay un periódico catalán también, Avui, creo que no tiene anuncios de contactos, La Razón, que no publica anuncios de contactos. Entonces creo que también nos tenemos que plantear qué modelo de sociedad queremos y si, bueno, si vale todo, como decimos, si la economía mueve el mundo, bueno, pues ¿vale todo para estar o tenemos unos valores que queremos que estén presentes en nuestra sociedad? Está claro. Andrea, me gustaría hacerte una pregunta. Tú dices que hay dos posturas. Tú te has posicionado en la que consideras que la prostitución dices que es una forma de explotación y violencia sexual y por otra parte tú dices que hay otra postura que es considerarla como cualquier otro trabajo. Si miráramos hacia adelante, 20 años vistas, ¿cuál es el escenario que tú te imaginas? ¿El escenario A o el B? No es lo que te gustaría, sino qué crees, por dónde va a ir la realidad. Pues hombre, yo creo que es muy difícil, la posición que yo mantengo es muy difícil que se consiga de aquí a 20 años, muy difícil, vamos. Entonces, la situación ahora mismo está en la legalidad. Lo que no me gustaría ver, pues no sé qué va a pasar, tampoco creo que suceda, pero bueno, que se regule. Eso es lo que no me gustaría y lo que creo y espero que no suceda. Porque iríamos 20 pasos hacia atrás. Entonces, para regular un negocio en el que se explota a las mujeres, mejor que no esté regulado, que esté legal, como se encuentra en este momento. Y que, bueno, eso también la crisis ha afectado en un montón. Ahora se está viendo más prostitución de mujeres españolas. Entonces, claro, estamos en un momento aquí de impasse. Si me preguntas de aquí a 20 años, pues yo creo que seguiremos igual, pero espero que podamos ir avanzando hacia la erradicación de la prostitución. Y, por ejemplo, en países como Holanda y otros donde la prostitución es algo que está regulado, ¿tú has identificado en alguna medida esas diferencias en los medios de comunicación o, por el contrario, hay culturalmente diferencias claras con respecto a España? Mira, ¿Qué te planteas estudiar? Sí, me gustaría irme el año que viene, porque estoy haciendo la tesis doctoral, hacer una estancia en Suecia y otra en Ámsterdam para comparar un poco, porque yo lo que estoy viendo es que la argumentación que utiliza la población en general para mantener una postura hacia la prostitución, ¿no? O sea, ¿qué argumentos me das para mantener que consideras que la prostitución es un ejercicio libre de la mujer, que no tiene ninguna repercusión y consideras que debería legalizarse? Entonces quiero ver las diferencias que hay en España, entre España, que ahora mismo está en una situación alegal y vemos que hay diferentes posturas, con la mentalidad que tiene en este sentido gente de Suecia, donde desde 1999 hay un sistema abolicionista. O sea, mi ideal teórico está plasmado en Suecia desde 1999. Se ha visto que ha disminuido la trata de mujeres, hay un menor número de mujeres ejerciendo la prostitución, y bueno, luego en Holanda, en Alemania, que tienen un modelo reglamentarista donde se ha regulacionado la prostitución, se ha visto que ni ha disminuido la trata de personas, ni ha disminuido el número de mujeres que ejercen la prostitución, al contrario. Y tampoco las mujeres que lo están ejerciendo se han sometido a la regulación. Quiero decir que lo están ejerciendo de manera clandestina. Entonces, ¿a quién sirve ese proceso de regulación?
Porque de hecho aquí en España, si una mujer quiere estar regulada en ese sentido, se puede dar de alta como autónoma, como masajista, por ejemplo. Entonces lo que se ha visto en sitios en Holanda, en Alemania, es que no ha aumentado el número de mujeres que se han inscrito legalmente y la situación ha empeorado en este sentido. Pues interesante lo que planteas, ¿eh? Yo creo, David, que debes hacer una invitación para futuros congresos online y que nos, Una mesa. que nos cuente los resultados, porque a mí, desde luego, me gustaría saberlo, ¿eh? Me gustaría saber... Pepillo quiere decirnos una... de apuntes a raíz de lo que ha comentado Andrea. Creo, nos parece, en sus palabras, que es el escenario que imagino. Es un poco complicado que sea realidad, porque el ejemplo lo tenemos presente. No era el objetivo de la investigación que os ha señalado antes David, pero se puede ver que la concepción social que se tenía de la prostitución, y especialmente de la prostituta, hablamos del año 92, 93, y de lo que se puede extraer de lo que nos ha comentado Andrea, no ha cambiado en absoluto. Es decir, la gente, el pueblo, sigue considerando a la prostituta y al negocio en sí de la misma forma, con lo cual es muy difícil que eso vaya a cambiar aquí a los próximos 20 años y que la legislación cambie con esa realidad social, ¿no? Por otro lado, sí me gustaría apuntar en relación a lo que he comentado de la prostitución voluntaria, entre comillas, de las mujeres que se ven obligadas económicamente a ello, y es que sí que hay un mercado pequeño, pero creciente, de prostitución masculina encubierta, podemos decirlo así, ¿no? Porque sí que hay muchos anuncios a través de Internet, algunos anónimos, otros menos, de gente que ofrece masajes, pero que en realidad ofrece relaciones sexuales homosexuales a clientes por precios muy reducidos. No hablamos ya de cantidades ínfimas como 20, 30, 50 euros, hasta las 100, 120, ¿no? Depende también de la categoría del cliente que se busque, ¿no? Pero sí creo que ahí hay un mercado creciente y también voluntario, es decir, que hay gente que, por voluntad propia, no me meto si ya es gente que se dedica a ser masajista, si ha estudiado algún tipo de curso o si ha estudiado fisioterapia y es diplomado o graduado en este caso ahora con los nuevos planes, ¿no? Pero sí hay gente que voluntariamente se ofrece eso por razones económicas o incluso por razones puramente sexuales, es decir, tiene unos gustos determinados que explota de esa forma porque es la opción que tiene más a mano y que es la más factible, porque permite mantener una postura oculta, es decir, que mantiene su orientación sexual dentro del armario, como quien dice, beneficiándose económicamente y mostrando una imagen social o una imagen de puertas para afuera, entre comillas, normal, ¿no? Eran esos pequeños apuntes a de lo que ha dicho Andrea, que es mucho más ampliable en relación a las futuras investigaciones que va a llevar a cabo seguramente con sus viajes a la Suecia amada de David y a Sí, lo único apuntarte una cosa, que no me gustaría que quedase la idea de que la prostitución masculina y la femenina, aunque exista en menor proporción, es lo mismo, ¿vale? En la prostitución masculina no se dan las diferencias de género, ¿vale? El rol, aunque sea la mujer la que acude a la prostitución, no va buscando, la intención de la mujer no es lo mismo. En las mujeres lo que se ve que cuando acuden a la prostitución, más lo que buscan es esa compañía de un hombre que te acompaña a una cena, aunque luego al final acabe en relación sexual, pero es más el remedio del romance más que la relación sexual. El hombre cuando acude a la prostitución lo que busca es poder, refuerzar su masculinidad. Yo te pago y tú estás aquí haciendo lo que yo quiera. Y eso no se ve en la prostitución femenina, ¿vale? Además, en la prostitución masculina, normalmente el que está estigmatizado es el cliente, porque suelen ser personas mayores o personas con más dinero que acuden a la prostitución y el estigma recae más sobre el cliente que sobre la persona, el hombre que ejerza. Que en esa relación sexual suele ser el que tiene el poder, porque es el chico más joven que mantiene relaciones sexuales porque necesita dinero o lo que sea, pero las posiciones de subordinación no son las mismas que se dan en la prostitución femenina. Eso sí que me gustaría dejarlo claro. Yo creo que esto es un debate, el de la prostitución, sí, no, o sea, me refiero a la regulación, obviamente, casi eterno, ¿no? Porque hay tantos a favor como en contra, porque hay otros aspectos que, bueno, se pueden desarrollar ahora no, pero bueno, nos llevaría, como bien decía, además estoy totalmente de acuerdo con Teresa, a casi un congreso o al menos una mesa temática de un día entero, ¿no? De duración,
porque saldrían muchas cosas. Yo, bueno, te voy a decir una cosa, va a sonar feo, pero es un chiste para acabar, ¿no? Realmente siempre se dice que las mujeres cobran menos que los hombres en todos los puestos. Bueno, en las películas porno cobran más las actrices que los actores. Simplemente te comento que en ese punto sí que hay una opción casi, si me apuras, laboral, con la que moralmente podemos estar de acuerdo o no, pero que realmente cuando está regulada, en el caso de las actrices porno, no entra la prostitución, si las actrices porno, con una regulación distinta, laboral, con un contrato, tú haces una película conmigo, yo te pago, que la película conlleva sexo explícito es otro tema, pero sí hay un contrato, se pagan impuestos por ello, cobra más la mujer que el hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí Teresa nos podría dar clases sobre lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Cómo se equilibran las dos curvas y cómo se pone el precio a las cosas al final. Yo lo que sí descubrí cuando hicimos esta investigación es que la prostitución es un mundo muy sólido, hay que tratar de evitar de todas las maneras que la gente pueda, en este caso las mujeres, no tengan como opción, porque normalmente es una opción hija o heredera de una necesidad brutalmente vital, necesidades, carencias económicas severas, conlleva un delito, pero también porque haya gente que abuse del alcohol, no quiere decir que no nos guste tomar una cerveza, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una opción vital detrás en algunos casos. La prostitución de lujo lo era. Había chicas que podían ganar una noche 2, 3, 5 y 10.000 euros. Honestamente, quiero decir que si lo han elegido, tampoco sé hasta qué punto se puede no regular o que Hacienda no tenga algo que ver con eso, con ese trasiego. Libremente aceptado, repito, siempre, libremente. Hay que coger los proxenetas, que eso sí es delito. Hoy es delito. La prostitución, como tú bien decías, tiene un marco alegal, pero el proxeneta no. El proxeneta está perseguido por ley y que, bueno, pues que realmente entraremos en un gris. O sea, aquí las cosas blancas y negras en este tema, hay otros también muy parecidos en los que es complicado. Estaremos en una escala de grises. Pero bueno, repito, eso además, como te voy a mandar, lo prometo, te va a llegar, te va a llegar el DVD. Hay gente muy formada además y con mucha experiencia en el análisis de este tema a favor de la regulación, otros de la prohibición absoluta, tanto monta, tanto en este caso, y yo creo que aquí casi hay más una opción personal de lo que tú crees que debe ser lo correcto. No digo ejercerla o no, sino si otra gente lo puede ejercer o no, más que un concepto muy absoluto. Encontramos poca gente que tenía las ideas muy absolutas, tanto en un lado como en otro. La gente se movía en unos grises muy complejos. Bueno, ahora cuando venga la Merkel también vamos a saber lo que es trabajar a cambio de dinero, ¿eh? Que ese va a ser otro caso. Bueno, que estás muy quedado, don Pablo, si quieres cierra tú ya, porque como alusiones por hombres que estamos aquí en minoría, pues vamos, en este tema me refiero, que no nos deja. Yo te dejo que tú te defiendes bien, te dejo a ti que... Nada, pues muchas gracias a todos por la atención y sobre todo también por la colaboración y la coordinación del Congreso, que la verdad me imagino que coordinar a tanta gente es complicado y bueno, que no estén fallando las cosas pues ya es un síntoma de que se están haciendo bien las cosas, o sea que enhorabuena. Pues muchísimas gracias y bueno, doña Teresa, unas palabras para concluir. Bueno, mañana nos vemos. O sea, que yo prefiero que me llaméis Maite, que es como me siento más cómoda. Maite. Me llama todo el mundo, Maite Palomo. De nuevo, reiterarme lo dicho, gracias al comité de organización y gracias a los ponentes por su trabajo y sobre todo, pues porque yo creo que ahora mismo Andrea está en una situación por la que todos hemos pasado y desde luego necesita muchísima motivación y muchísimas ganas. Entonces, cuentas con nuestro apoyo. Tú ya sabes que una tesis doctoral es una lucha contra uno mismo. Por lo tanto, a mí me lo vas a decir. Adelante y desde luego, es decir, el tema es un tema polémico, como puedes comprobar, pero yo creo que es un tema que, desde luego, si lo vas a plantear como has indicado, te puede dar muchísimas gratificaciones. Entonces, adelante y muchísimo ánimo. Y bueno, gracias. Siento a Pablo no haberle escuchado. Seguro que un gallego tiene mucho que aportar a una abulense y a todos los que te estamos escuchando. Procuraré verte en Google porque desde luego estoy convencida por lo que has indicado que tu ponencia también es extraordinaria. Entonces, cuenta con que también la escucharé y desde aquí te mandaré también mucho apoyo y mucha fuerza. Muchas gracias. Y está en PowerPoint, la puedes descargar. Muchas gracias. Andrea, antes de que Juan nos despida ya y nos mande para casa, dirá aquello de, bueno, vamos a la cama, que esto se nos quiere ir. Así que, Andrea, te toca hacer el clausurar.
Yo agradecer a la organización también pues el haber celebrado este congreso virtual. La verdad que para mí ha sido una primera experiencia. He aprendido bueno, cómo estamos en este momento en cuanto a innovación. No creo que es una buena idea hacer congresos virtuales, porque como decía Janet, creo que también es una forma de demostrar la expresión cultural, ¿no? Y el valor, la capacidad intelectual que tiene un país. Y de esta manera, aunque tengamos que sincronizar horarios para estar todos online, creo que es muy rico el intercambiar experiencias de diferentes países. Así que mi enhorabuena desde aquí, nos vemos en la próxima edición. Mañana entra América en bloque, entra Estados Unidos, entra Colombia, entra Venezuela y estamos mirando a ver si entra también Chile. O sea que lo del desfase horario sí lo tenemos en cuenta, por solo por las tardes. Bueno, Juanes, pues nada, muy bien. De verdad que muchas gracias a Pablo Vázquez, a Andrea Gutiérrez y a Maite Palomo, y por supuesto a David Caldevilla y a José Rodríguez. Y mención especial para nuestro informático, para Luis Blecua, que lo tengo aquí al lado, que no quiere salir ni quiere que lo diga, pero lo vamos a decir, que se ha comido mi marrón durante estos días tan complicados para mí. Así que muchísimas gracias a Luis y a todos los ponentes y cerramos esta mesa. Y deciros que mañana, si queréis, bueno, Maite va a estar porque le toca, pero a los otros dos, tanto a Pablo como a Andrea, si queréis estar invitados como hoy y oír alguna ponencia, os damos la invitación, que queréis activarla bien y que no, digo, porque a veces hay temas que son cercanos. Mañana es investigación, perdón, mañana es docencia y la miscelánea. En la miscelánea hay algún tema de comunicación más o menos también política. Pues estáis invitados todos, por supuesto. Entráis y si no, no pasa nada. Por supuesto. Y gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar de manera virtual y a través de esta queda de Google Plus, de haber querido participar, porque la verdad es que en ningún momento cuando pensamos, o en este caso cuando pensó David, esto del congreso virtual y bueno, se nos ocurrió esta cosa de Google Plus y que podía ser una buena idea, una buena herramienta para canalizar este congreso, jamás pensé que iba a presentarse absolutamente nadie. Se lo hicimos casi como algo, bueno, pues un castillo en el aire, y ver que en todas las mesas está habiendo participación es algo que de verdad que nos enorgullece mucho como organizadores del congreso, y en este caso a su directora David, pues seguro que le insufla ánimos para seguir repitiendo esta experiencia. Muchas gracias a todos y un gran saludo, y nos vemos pronto de manera virtual y si no también de manera analógica de esta de carne y hueso, ¿vale? Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Bye.